La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Bienvenidos. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Universidad a través del programa Somos Más que Medicina de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Les saluda en esta ocasión el doctor Ronnie Alberto López Gómez, médico y cirujano, traumatólogo ortopedista, egresado de esta casa de estudios. El día de hoy tengo la oportunidad de hablar un poco sobre lo que es higiene de columna. Cuando hablamos de higiene de columna, nos referimos a que es el eje del cuerpo humano, que se extiende desde la base del cráneo hasta el coxis. Es una estructura flexible formada por las vértebras que se encuentran separadas entre sí por los discos intervertebrales. Dicha estructura está sostenida por músculos, ligamentos. Estos son los responsables del mantenimiento de nuestra postura y de la realización de los movimientos. La columna vertebral o espina dorsal se extiende desde el cráneo hasta la pelvis y se compone de 33 vértebras individuales o huesos individuales que se denominan vértebras. Las vértebras se apilan un grupo sobre otro en 4 regiones. La región cervical, que está compuesta por 7 vértebras, la región torácica por 12, lumbares por 5 o 6 vértebras, la sacra en 5, con la característica o peculiaridad que estas están fusionadas, y el coxis, que tiene 3. Las vértebras cervicales las componen desde la primera vértebra cervical hasta la séptima. Se subdivide en 2 partes, que es la región cervical superior, que le denominamos C1 y C2, y la inferior, que es la C3 hasta la C7. La C1 se denomina atlas y la C2 se le denomina eje. El occipucio, también conocido como hueso occipital, es un hueso plano que forma la parte trasera de nuestra cabeza. La primera vértebra cervical es el atlas y por eso se abrevia en muchas literaturas como C1 o primera vértebra cervical. Esta vértebra se caracteriza porque sostiene la cabeza en el ser humano. Tiene un aspecto diferente al de las otras vértebras. El atlas es un anillo óseo formado por 2 masas laterales unidas en la parte frontal y posterior por el arco anterior y el arco posterior. El eje o segunda vértebra cervical es un proceso parecido a un diente sin punta que se proyecta hacia arriba. También se le conoce como diente o proceso odontoide. El diente proporciona un tipo de pivote y collar que permite que la cabeza y el atlas se roten a su alrededor. Las vértebras torácicas, que están comprendidas desde la primera torácica hasta la 12ª vértebra, aumentan en tamaño y se caracterizan por tener pequeños pedículos, procesos espinales largos y forámenes intervertebrales relativamente grandes. A estos se les denomina también pasajes neurales, lo que trae como resultado menos incidencia de compresión nerviosa.
La caja torácica está unida a las vértebras torácicas. La 11ª y la 12ª vértebra, las costillas no están adheridas y por eso se le llama costillas flotantes. El rango de movimientos de la columna torácica está limitado debido a la gran cantidad de conexiones de las costillas y vértebras y de los largos procesos espinales. Las vértebras lumbares que las componen, desde lo que es la primera a la 5ª vértebra lumbar, varían de tamaño y estas vértebras cargan con la mayor parte del peso del cuerpo y el estrés biomecánico relacionado a esta área. Los pedículos son más largos y anchos que los de la región torácica. Los procesos espinales son horizontales y de forma mucho más cuadrada. Los forámenes intervertebrales o pasajes neurales, también denominados, son relativamente grandes, pero la compresión de la raíz nerviosa es más común que en la zona torácica. ¿Cuál es el propósito de las vértebras? Es una pregunta que nos hacemos y que debemos de conocer. Aunque las vértebras varían en los tamaños, las cervicales son más pequeñas, las lumbares son más grandes, los cuerpos vertebrales son estructuras de la columna vertebral que soportan el peso. El peso de la parte superior del cuerpo se distribuye a lo largo de la columna hasta el sacro y la pelvis. Las curvas naturales de la columna les denominamos sifótica y lordótica, en que son 2 sifóticas y 2 lordóticas. Estas proporcionan resistencia y elasticidad en la distribución de nuestro peso corporal y las cargas axiales sostenidas durante el movimiento. Las vértebras se componen de muchos elementos que son vitales para el funcionamiento general de la columna e incluyen los discos intervertebrales y las articulaciones facetarias. Algunas de las funciones de la columna vertebral son: la primera que podemos mencionar, protección. ¿Qué es lo que nos protege la columna vertebral? La médula espinal y las raíces nerviosas y los órganos internos. Para esto existen bases para sujeción que están compuestos por los ligamentos, los tendones y los músculos. También nos proporciona un apoyo estructural. Cuando hablamos de apoyo estructural nos estamos enfocando en que es la cabeza, los hombros y el pecho. Conecta la parte superior e inferior del cuerpo. Da equilibrio y distribuye nuestro peso en el organismo. También existe otro factor importante que es la flexibilidad y movilidad. Cuando hablamos de movilidad, es una inclinación hacia adelante. Nos estamos refiriendo a la flexión. Cuando hacemos una inclinación hacia atrás, estamos hablando de una extensión. Y cuando hay inclinación hacia el costado, puede ser derecha o puede ser izquierda. Existe también la rotación izquierda y derecha. Existen combinaciones de todas las anteriores que acabo de mencionar. Estas combinaciones pueden ser en flexión, extensión, inclinación y rotación. Otros factores que también tenemos que tomar en cuenta de lo que es la columna vertebral, que nos producen los glóbulos rojos y almacena minerales. La región sacra de la columna, esta está ubicada detrás de la pelvis. El sacro está formado por 5 huesos fusionados en una estructura triangular. El sacro se acomoda entre los 2 huesos de la cadera que conectan la columna a la pelvis. La última vértebra lumbar
denominada también quinta L5 o quinta vértebra lumbar, se articula o se mueve con el sacro. Inmediatamente debajo del sacro hay 5 huesos adicionales fusionados para formar el coxis. Cuando entramos en el tema de higiene funcional de columna o higiene postural, este consiste en aprender cómo nos vamos a adaptar posturas y realizar movimientos o esfuerzos de forma que la carga para la columna sea la menor posible. ¿Cuál es el objetivo de la higiene postural de la columna vertebral? El objetivo es aprender a realizar los esfuerzos de la vida cotidiana de la forma más adecuada, con el fin de disminuir el riesgo de padecer dolores de espalda, que es una causa muy común en la consulta diaria. Además, para quienes ya padecen dolores de espalda, saber cómo realizar los esfuerzos cotidianos puede mejorar su autonomía y mejorar la limitación de su actividad. Hay veces que nos limita demasiado un dolor de espalda para realizar ciertas actividades de nuestra vida diaria. Una musculatura potente, equilibrada y bien coordinada mejora la estabilidad y el funcionamiento de la columna vertebral. Disminuye el riesgo de lesión de los discos intervertebrales y mejora la movilidad. Recordémonos que los discos intervertebrales son nuestros amortiguadores y que están entre un cuerpo vertebral y el subsiguiente. La higiene de columna o postural, sus normas y objetivos nos llevan a que el movimiento que realicemos nos evite principalmente lesiones y a la vez nos enseña a proteger nuestra columna de daños. En estos días en que estamos pasando más tiempo en casa y reacomodando las actividades cotidianas post pandemia, probablemente nos encontremos trabajando en una silla que no es la adecuada. A veces pasamos muchas horas frente a la computadora, a la tablet o al teléfono móvil. O realizamos algunas tareas en casa en la cual no estábamos acostumbrados a realizar. Todos estos factores nos generan dolores y lesiones de columna vertebral. Algunas de las siguientes recomendaciones que mencionaré nos ayudan a favorecer la higiene de nuestra columna, nos evita el daño. Y el primer paso que debemos de tener para la higiene de columna vertebral es el movimiento activo. Lo más importante para tener un correcto cuidado de columna y evitar el dolor de espalda es mantenerse en movimiento. Habemos quienes por cuestión de trabajo o simplemente por descanso nos encontramos en una sola posición durante mucho tiempo. Esta inactividad y el sostener una postura durante muchas horas, sea buena o mala, también nos puede traer diferentes consecuencias, como el dolor de espalda, por lo que es recomendable cambiar de postura y darse una pausa cada 45 minutos. Podemos tomar el tiempo de movernos o caminar para posteriormente seguir trabajando. Debemos de alternar esta postura para evitar el daño y el dolor, cansancio de nuestra espalda. Esta es una recomendación muy útil que previene el dolor y cuida su columna. Las posturas correctas a la hora de dormir. Mucho de nuestra consulta dice: mire doctor,
Mire fisioterapista, mire fisiatra, ¿cuál es la postura correcta a la hora de dormir? Para mantener una correcta higiene de la columna vertebral, se recomienda dormir boca arriba o de lado. Cuando hablamos boca arriba, hay que colocar una almohada delgada debajo del cuello y la cabeza y asegurarnos de que queden alineados junto con nuestro tronco. También se coloca una almohada un poco más gruesa debajo de las rodillas. Esta facilitará el descanso de la zona lumbar, que era la que mencionaba, que comprende desde la primera hasta la quinta vértebra lumbar. De lado. Cuando dormimos de lado podemos colocar una almohada gruesa por debajo del cuello para asegurar que se mantenga en la línea con el tronco. Luego se coloca otra almohada donde terminan las costillas y comienza su columna. Hay que dejar las piernas flexionadas, o se extiende la de abajo y se flexiona la de arriba. Por último, colocamos una almohada por debajo de la rodilla que llegue hasta el tobillo. Muchas personas nos consultan y nos dicen: yo duermo boca abajo. Dormir en esta postura no es la más recomendable, ya que aumenta la curvatura de la zona lumbar y provoca la rotación en la zona del cuello. Recordémonos que mencionaba anteriormente que nosotros tenemos dos curvaturas, dos sifóticas y dos lordóticas. Si se elige descansar así, es importante colocar una almohada debajo del abdomen para ayudar a corregir la curvatura lumbar. Podemos mencionar de recomendaciones para la hora de acostarse y a la hora de sentarse, asimismo a la hora de levantarse. Cuando nosotros nos acostamos, en primer lugar hay que sentarse en el borde de la cama. Hay que inclinarse de lado ayudándonos con los brazos al mismo tiempo que se suben las piernas flexionadas. Al sentarnos, para sentarse en una silla o un sillón, hay que colocar de espaldas y agacharse flexionando las rodillas con el cuerpo inclinado hacia adelante y la cabeza agachada. Se puede apoyar y se ayuda con las manos sobre la silla y sobre los apoyabrazos. A la hora de levantarse de la cama, hay que acostarse de lado bien cerca del borde de la cama. Hay que dejar caer las piernas hacia el costado y al mismo tiempo incorporando el torso con la ayuda de los brazos. Por último, para levantarse de una silla, acercándonos al borde, se colocan los pies en el frente de la silla. Se inclina el cuerpo y la cabeza hacia adelante. Se sujeta del apoyabrazos para evitar lesión. Puede parecer complicado, pero realmente les aseguro que incorporar estos movimientos en los hábitos, en su columna, mejorará notablemente su calidad de vida. Asimismo, podríamos mencionar algunos consejos de higiene de columna cuando estamos en el automóvil. Debido al tránsito cotidiano, que de hecho pasamos largas horas en el tránsito y que cada día se complica más, muchas horas dentro de nuestro vehículo o en el vehículo en el cual nos traslademos, este se transforma en una especie de un segundo hogar para nosotros. Por eso, mientras permaneces dentro del automóvil, hay que acomodar el respaldo formando un ángulo de 90 a 100 grados. Evita manejar con el asiento demasiado alejado del volante y sin apoyo del área lumbar. Hay que mantener una posición erguida y agarrar el volante con ambas manos,
con los codos ligeramente flexionados y los hombros apoyados. Las rodillas deben de estar algo más elevadas que las caderas y los pedales tienen que manejarse con simples movimientos de tobillo y con el talón siempre apoyado. Para subir al vehículo, primero siéntese lateralmente y luego gire sobre los glúteos para poder ingresar el resto del cuerpo. De igual forma, para descender, hay que girar nuestras piernas y luego incorporar el resto del tronco. En caso de permanecer muchas horas en el automóvil, ya sea en un embotellamiento, por un viaje largo, hay que tratar de descender del vehículo para estirar los músculos y caminar un poco. Otras sugerencias que podemos mencionar cuando estamos de pie, porque nuestro trabajo nos lo exige, o pasamos muchas horas, es importante que conserve una postura adecuada. De lo contrario, podrá estar acentuando las curvaturas naturales de la columna y esto ocasionará dolores y molestias en el corto y mediano plazo. Es clave que se evite principalmente extender demasiado las rodillas o mantenerlas semiflexionadas. Hay que cambiar de posición frecuentemente y utilizar un calzado que tenga un tacón entre 2 y 5 centímetros cuando nos encontramos muchas horas de pie. A la hora de realizar algunas tareas, principalmente domésticas, a la hora de que se barre, se limpia la casa, trapear, mover, solemos exigir de más de nuestro cuerpo y esto nos genera dolores y molestias posteriores. Por eso la recomendación general para realizar estas tareas es tratar en lo posible de mantener el tronco erguido, la cabeza no demasiado agachada y evitar giros y movimientos bruscos. Si hay que limpiar alguna zona alta de la casa, hay que ayudarnos de una pequeña escalera y tratar de distribuir su peso en forma adecuada, siempre y cuando verificar que esta escalera esté en una posición también adecuada y segura que nos evite un accidente en casa. Algunas recomendaciones para manipulación de cargas, principalmente de objetos pesados, que es tan cotidiano como cuando intentamos cargar un garrafón de agua pura desde el suelo, es hacerlo de la forma más correctamente para evitar que su columna se vea afectada. Algunos consejos que ayudarán a mantener la higiene de columna en estos casos son los siguientes. Despejar el camino por el cual se pasará la carga. Trata de que las fuerzas no recaigan sobre sus piernas y no sobre las espaldas. Evitar movimientos bruscos y apoyar el objeto flexionando las rodillas, manteniendo la espalda siempre de forma recta. Algunas consideraciones en el uso de aparatos eléctricos es que es muy común en esta época en la cual pasamos más tiempo en la utilización. Principalmente tomando en cuenta que muchas personas están realizando el home office. Hay que utilizar para proteger nuestra columna una colocación alta de la superficie de la pantalla frente a nuestro rostro. De esta forma se evita bajar demasiado la cabeza. Idealmente debe utilizarse una silla con soporte lumbar y el apoyabrazos o descansabrazos y mantener los pies apoyados en el suelo. Hay que tratar siempre de no trabajar en un sofá, sillón o en la cama. Algunas otras recomendaciones que no debemos de ignorar cuando hablamos de higiene de columna. Siempre es importante recordar que para disminuir aún más la posibilidad de sufrir dolor de espalda necesitamos unas medidas extras como mantenerse activo, hacer ejercicio regularmente y con apoyo de un profesional de la salud, mantener una dieta saludable y balanceada,
realizar actividades que nos ayuden a controlar el estrés, no fumar, evitar el reposo excesivo y evitar una sola posición de manera prolongada. Espero haber dado algún apoyo y tips en lo que es la higiene de columna. Agradezco la atención brindada a la audiencia y estoy siempre a sus órdenes. Les saludó el doctor Ronnie Alberto López Gómez. Que tengan todos muy feliz tarde. La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina. Tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina. Tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Hasta la próxima.